Reporte 100. El 4 de abril pasado asumió la presidencia del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei Zavala, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Guadalupe, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien también, muchas gracias. Guadalupe, gracias a ustedes, mande. ¿Cómo le ha ido en estos casi 2 meses al frente del Instituto Nacional Electoral? Pues Juan Carlos, debo decirte con mucho agrado que muy bien, ahí vamos caminando, creo que es una tarea enorme la que nos toca realizar, es un reto increíble estar aquí en el instituto, pero pues hace mucho tiempo que ya estoy en esta materia, entonces muy bien. Sí, las corcholatas andan desatadas, Guadalupe, y particularmente aquí en Sonora. El pasado 14 de mayo vino Claudia Sheinbaum y vaya jolgorio que le armaron desde el gobierno del estado, Guadalupe, y otro jolgorio le hicieron a Marcelo Ebrard el día jueves 18 de mayo, y recientemente el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias, decidió no realizar medidas, implementar medidas cautelares contra las corcholatas. Guadalupe, ¿por qué andan desatadas las corcholatas y el INE decide no implementar medidas cautelares contra los aspirantes a la presidencia, que son funcionarios públicos? Sí, hay criterios aquí, debo de comentarte, Juan Carlos, que hay criterios establecidos ya por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí. Se establecen los momentos y las actuaciones de servidores públicos y las medidas cautelares cuando proceden o no proceden. También debo aclarar que este es un tema. Las medidas cautelares son las que se toman de manera inmediata a partir de una queja, que presenta pues cualquier persona, sí, o partido. Y hay criterios establecidos, la Comisión de Quejas y Denuncias se apega a ellos como siempre lo ha hecho, no es una novedad, y después este proceso sigue y llega al Tribunal Electoral y ahí se revisa ya de fondo y se toma una medida. Esto quiere decir que la Comisión de Quejas y Denuncias hace sus primeros trabajos en el instituto y sigue el proceso hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial, sí, es decir, a la Sala Superior. Aquí no se define en su totalidad, simple y sencillamente se observan los criterios para la adopción de medidas cautelares o no, y en esos criterios estamos en concordancia con los establecidos ya por el tribunal. Sí. No es un criterio que esté asumiendo de manera individual, bueno, usted se apegó a la ley, por supuesto, ambas instituciones nos regimos por esto, y no es algo que esté tomando de manera distinta a otros procesos y a otros momentos. Sí, es decir, Claudia Sheinbaum puede seguir con sus giras todos los fines de semana, realizando convenios de colaboración con gobiernos estatales, convenios muy extraños donde intercambian información informática o datos informáticos y programas informáticos con el objetivo de placearse y luego ofrecer conferencias para hablar de los buenos resultados de su gobierno a militantes de Morena y hablar abiertamente de que quiere ser candidata presidencial. Marcelo Ebrard puede entonces libremente placearse por todo el país como secretario de Relaciones Exteriores y también aprovechar sus días para presentar su libro, donde de lo menos que hables del libro, sino de sus aspiraciones a dirigir este país a partir de 2024. Es decir, hay bateo libre para los que quieran aspirar a la presidencia y lo digan así de esa manera y que sean funcionarios públicos inclusive, Guadalupe. Yo creo que los adjetivos calificativos, Juan Carlos, que le ponemos a estas actividades corresponden a los adjetivos calificativos. Sí. Yo creo que todos los servidores públicos perfectamente conocen sus posibilidades y su marco de actuación. Es, por lo tanto, responsabilidad y dirección personal. El tema que nos ocupa es el tema de cómo esto va y toca las puertas del instituto y las puertas del Tribunal Electoral, ¿no? Creo que ahí es donde se van a definir algunas circunstancias, pero tengo muy claro, y yo creo que todos tenemos claro,
que esto es una decisión en el marco de su pues persona, sí, de su servicio muy particular y del conocimiento que de estas que el marco de la ley sí, lo marca, ¿no? Entonces a nosotros nos toca en primera instancia definir o no definir medidas cautelares, es decir, que se deje o no de hacer alguna situación, no sé, circunstancia que estén denunciando en este momento. Y luego al tribunal le tocará estudiarlo de fondo, es decir, si se sale o no del marco regulatorio de los puntos que se ponen en las denuncias. Sí, hay, ¿no?, quejas, hay quejas sobre las actividades de Sheinbaum y Ebrard recientemente en Sonora. Hay de todos llegan sí. al instituto. Estamos recibiendo siempre que se acerca el inicio de los procesos electorales, Juan Carlos, esta actividad en la parte jurídica de las instituciones electorales se incrementa considerablemente. Sin embargo, hay que dejar muy claro, esta solo es una parte del procedimiento. La siguiente toca al Tribunal Electoral en la revisión de fondo y ver si se enmarca o no dentro de los principios que marca la ley. Sí, también en el Partido Acción Nacional, Marco Cortés está anunciando que a quienes aspiran a la candidatura presidencial deben reunir 1 millón de firmas. ¿Pueden pedir firmas para ser candidatos? Sí, es lo que te comparto. Yo creo sí. que todos los funcionarios públicos, Juan Carlos, están en su posibilidad de actuar conforme ellos consideran dentro de sus estrategias o dentro de sus aspiraciones. Sin embargo, hay una ley que regula todo esto. A nosotros nos toca el dictar o no medidas cautelares de acuerdo a los principios que ya están establecidos y los criterios ya puestos sobre la mesa por parte del tribunal. Sí, después, insisto, esta parte toca al ámbito personal de ellos esas decisiones. Hay, tú sabes, todo un programa en donde instituciones electorales acudimos a todas las oficinas públicas a través de capacitaciones para decir lo que sí y lo que no se puede y se debe de hacer. Entonces todo esto queda a libre albedrío de los funcionarios públicos y después vienen las resoluciones ya en el plano de la cadena impugnativa o de la parte jurídica, ¿no? Sí. ¿Puede el presidente Andrés Manuel López Obrador llamar a los mexicanos a votar en contra de los conservadores y a favor de su movimiento? Criterios, es lo que te quiero dejar muy claro a ti y a todos los que nos escuchan, Juan Carlos. Hay criterios muy establecidos. Si están dentro del marco de un proceso electoral, hay restricciones específicas que marca la ley. El propio tribunal ha establecido criterios para cuando no estamos en proceso electoral oficialmente. Sí. Esta percepción ciudadana, por supuesto que se traduce, esta que tú manifiestas y que recoges perfectamente el sentir ciudadano, se manifiesta en quejas, en denuncias. El instituto hace su primera parte, el tribunal electoral hace la parte de revisión de fondo. Sí, ¿ha hecho algo el Instituto Nacional Electoral para llamar al presidente, a las corcholatas, a los aspirantes a las candidaturas presidenciales? Recientemente lo acabamos de hacer, sí. Un llamado en donde decimos pues que se abstengan de generar este tipo de percepción ciudadana que es incorrecta a decir de muchos, correcta a decir de otros, pero todo debe de estar en el marco de la ley, lo que nos permite y lo que no nos permite, Juan Carlos, la ley. Ahí sí creo que la responsabilidad en el ámbito personal es de cada quien y las instituciones sabremos de actuar. ¿A quién le toca revisar, Guadalupe Tadei, si se utilizan recursos públicos? Por ejemplo, en estos eventos de quienes aspiran a las candidaturas presidenciales y cuando hay gobiernos involucrados. Al Instituto Nacional Electoral, Juan sí. Carlos, todo el tema de la fiscalización desde el 2014 recae, desde la última reforma electoral recae en el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, y es aquí donde recibimos este tipo de denuncias. Sí. Y hacemos las investigaciones
correspondientes y se dictan las resoluciones. ¿El INE puede recomendarle a las corcholatas que renuncien a sus puestos para que ya de lleno se aboquen a sus aspiraciones? Es decir, a la jefa de gobierno pedirle que renuncie, a Marcelo Ebrard pedirle que renuncie, a Ricardo Monreal pedirle que se vaya de su espacio en el Senado, a Dan Augusto López pedirle que se vaya de gobernación. Bueno, vamos, Lili Telles que deje su espacio en el Senado, Santiago Krill que deje su espacio en la Cámara de Diputados, le puede pedir, o señor Vila, el gobernador de Yucatán, que también aspira a ser candidato del PAN a la presidencia, ¿puede el INE pedirles que se retiren de sus cargos para que no haya ahí pues sospecha de que estén utilizando recursos públicos? El INE lo que tiene que hacer, Juan Carlos, es acatar lo que la ley nos dice que debemos de hacer. Sí. Establecido la LIGIPE los tiempos para todo este tipo de actividades. Habría que apegarnos a ello, pero voluntariosamente el INE no puede actuar. Sí. Aquí no se trata de deseos personales o no dentro del funcionariado del instituto. Lo que nos toca es apegarnos a la ley. Y si la ley establece que en ese momento lo que debemos de resolver son quejas y denuncias por esto, así lo haremos. Y si en otro momento nos toca establecer reglas distintas a las que están en un intento de acciones que enmarquen de una manera distinta, pues lo tendremos que hacer de acuerdo con todas las representaciones políticas. Sí. Porque recuerdo a ti y a todo el auditorio que en el INE no solamente formamos parte del Consejo General, los consejeros, sí, también los representantes de los partidos políticos y los representantes del Poder Legislativo, es decir, forman parte, por lo tanto, tendría que llegarse a acuerdos de marco, no en otro, y en el marco de la ley. No hay que olvidar que nosotros estamos obligados a hacer lo que la ley nos indica, sí, no más y no menos. Sí, la ley permite Guadalupe Tadei, la ley permite que todo lo que hemos visto lo hagan los aspirantes a la candidatura. Bueno, Juan Carlos. Sí. Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, sí la escucho. ¿Me escuchas? Juan Carlos, no te escucho. ¿Me escuchas tú, Juan Carlos? No, digo yo sí la escucho, Guadalupe. Voy pasando por una zona, vengo en carro, voy pasando por una zona que casi se pierde la señal. Una disculpa, Juan Carlos. Juan Carlos. Sí. Bueno, Guadalupe. A ver. ¿Se perdió? Bueno, parece que se perdió. De todas maneras ya no la vamos a sacar de ahí, ¿no? Ya no la vamos a sacar de ahí. Está bien. 7 de la mañana con 32 minutos. Es la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, la presidenta del INE. Pues, no sé, yo me hice bolas con todo lo que nos dijo. O sea, entendí que sí está a todo dar lo que están haciendo las corcholatas, ¿verdad? Que no pasa nada, ¿no? Eso entendí, ¿no? Que ya el tribunal se va a encargar, ¿no? Bueno. Reporte 100.